Buenas tardes compañeros, mi nombre es Rodrigo Alfonso Barona Barona del grupo 2MB10. Este día veremos un poco sobre el principio de trabajo virtual, cómo se define y un ejemplo aplicado en Working Model y en matemática para su solución. Bien, aquí tengo una pequeña presentación sobre la teoría de lo que consiste el principio de trabajo virtual. Daré una breve explicación y lo retomaremos con unos ejemplos para que quede un poco más claro. Bien, el principio de trabajo virtual está relacionado con los coeficientes de velocidad y los desplazamientos virtuales. ¿Qué quiere decir esto? Que como ya habíamos visto en el método matricial, sobre todo, obteníamos una parte llamada KS o a la que nosotros le dimos el nombre de KS, que eran los coeficientes de velocidades, que era la inversa del jacobiano multiplicada con un signo menos por la derivada parcial con respecto de x. Bien, los desplazamientos virtuales los definimos también como dw, que era la sumatoria de las fuerzas por su desplazamiento, o más los momentos aplicados por un desplazamiento o un coeficiente. Podemos aquí ver que este ddri que tenemos se puede expresar como ddri por la derivada de ddq por ddq. Bien, cuando derivamos esta expresión con respecto del tiempo, vamos a obtener esta otra. La derivada parcial del desplazamiento virtual con respecto del tiempo va a ser igual a la sumatoria desde n más 1 igual a 2 de las fuerzas eh, subíndice i más los momentos subíndice i con respecto de q por la derivada del desplazamiento que tienen cada una de ellas con respecto de q. Cuando aplicamos, perdón, cuando aplicamos esta definición de potencia, podemos ver que tenemos la velocidad con, por la fuerza. Y si aplicamos el concepto anterior, donde teníamos la sumatoria de las fuerzas por esta velocidad o este coeficiente de velocidad, vamos a obtener un concepto nuevo al que vamos a llamar fuerza generalizada. Esta fuerza generalizada es la sumatoria de todas las fuerzas y momentos que tenemos en nuestro sistema. Si nosotros igualamos esa variable, bueno, esa fuerza generalizada a cero, tendremos el equilibrio estático, que es de lo que trata el principio virtual. Conseguir ese equilibrio estático donde podemos llevar nuestro mecanismo aplicando fuerzas externas o sus mismas fuerzas internas, como pudieran ser las masas de cada uno de nuestros elementos del mecanismo, a un equilibrio estático. Bien, para ello tendremos una metodología de estudio en la cual vamos a analizar como primer paso la posición para obtener los valores de teta 3 y teta 4 para este ejemplo, que es un, un sistema parecido al, al de 3 barras, perdón, pero poniendo un triángulo o un sistema ternario. Aquí, como podemos ver, tenemos de incógnita teta 3 y teta 4. Q es una variable conocida. Vamos a hacer la solución o la búsqueda de los coeficientes de velocidad por método matricial y vamos a aplicar bueno, igualar la variable generalizada a cero para obtener el valor. En este caso de teta 4 o teta 2 es conocido, la fuerza externa aplicada va a ser conocida, entonces vamos a sacar el valor de teta 4 para que el mecanismo quede en equilibrio. Bien, miren, vamos a ver un ejemplo rápido de, de cómo quedaría el working.
Bien, miren, aquí tenemos el, el mecanismo modelado en Working Model. Tenemos la fuerza, a la fuerza le vamos a aplicar una fuerza en X de 10 newtons, en Y de menos 5 newtons. La masa de este, de este dispositivo ternario en esta parte va a tener una masa de 10 kilogramos. Hemos puesto una masa de 2 kilogramos y una de 3 para este eslabón. Como variables conocidas vamos a tener a Q, que va a ser pi tercios, y al torque 2, que va a ser de 5 newtons metro. Bien, vamos a empezar a modelar las ecuaciones en matemática, perdón. Bien, aquí podemos ver bien, aquí podemos ver la parte de coeficientes de velocidad, déjenmelo. La parte de coeficientes de velocidad, vamos a hacer primero una limpieza del buffer, a construir nuestras variables, que va a ser f1, r2 coseno de q. Déjenlo pongo así para que lo podamos ir visualizando. R2 coseno de q. Esta función es para la parte de las x. Si recuerdan, para el sistema matricial necesitábamos un vector de funciones, que en este caso va a ser f1 o f2 para la posición. Un vector de soluciones, en este caso nuestras incógnitas van a ser θ3 y θ4. El jacobiano, que es la derivada de ese vector de funciones con respecto del sistema de solución. Vamos a aplicar un matriz form para que me pase esta derivada a forma matricial. Y j, que va a ser la inversa del jacobiano. Una derivada de f con respecto de q, que es nuestra variable generalizada. Y ks, que va a ser nuestros coeficientes o nuestro vector de coeficientes de velocidad. Bien. F1 va a ser igual a R2, que es este vector, por el coseno de Q, nuestro ángulo Q. R3 va a ser igual a esta distancia de aquí. Como aquí nada más infiere la distancia de aquí, no nos importa la parte de arriba porque nada más necesitamos sacar este ángulo. Entonces podemos dejarlo así, R3 coseno de θ3 menos R4 coseno de θ4, que es este de aquí. Aplicando el lazo va a quedar este vector hacia este sentido, este vector con este sentido y este vector con un sentido de contrario, que es de aquí a acá, para que podamos medir el ángulo con respecto de la horizontal, menos O4x, que es esta distancia. Para el caso de F2 tenemos R2 coseno de Q más R3 coseno de θ3 menos R4 seno de θ4. Bien, aplicando el método matricial, vamos a guardar los coeficientes de θ3 en Ka3 igual a Ks en su posición 1, que es esta parte. Voy a quitar un momento este punto y coma para que lo podamos visualizar. ¿Cómo quedaría? Bien, este es el coeficiente de Ka3, o bueno, de θ3, y este es el coeficiente de velocidad de Ka4, que es el de θ4. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es un análisis de posición. Aquí en la presentación que les mostré al principio, decía que lo primero que teníamos que hacer era el análisis de posición. Para este caso en matemática, yo lo hice primero el análisis de los coeficientes de velocidad, para no estar limpiando las variables tantas veces, dado que si las ponía antes, estas incógnitas ya me iban a aparecer
pues resueltas, entonces tendría que hacer una limpieza otra vez y pues es más trabajo. Entonces es más fácil hacer primero los coeficientes, luego el análisis de posición. Para el análisis de posición pues pueden usar cualquiera de los dos métodos conocidos, compleja o este que es el análisis analítico, el método analítico, perdón, y pues lo mismo. Vamos a tener a R2 que vale 3, R3 que vale 3.5, R4 que vale 4 y Q que vale pi tercios y o 4x. Bien, resolviendo el sistema con solve nos va a dar dos soluciones, déjense las muestro. Nos va a dar, perdón, me equivoqué de punto, es el de acá arriba. Nos va a dar dos soluciones como les mencionaba. Tenemos que validar cuál es la que nos conviene. La podemos validar con working en este caso. Si podemos observar, Q es pi tercios como lo habíamos propuesto. Teta 3 es 0.23 y teta 4 es 2.122. Entonces es la solución de abajo. Para eso guardamos las variables en esta, guardamos las incógnitas, perdón, en esta variable llamada res. Le decimos que me va a guardar lo que esté en la solución en el sol, en la solución 2 o bueno, en la posición 2 y que me las guarde directamente aquí en cada una de las variables. Bien, ahora aplicando el principio de trabajo virtual vamos a hacer dos análisis con gravedad y sin gravedad. Para el análisis de gravedad, para el análisis sin gravedad, tenemos que K2 es igual a 1. ¿Por qué? Porque los coeficientes de velocidad es la derivada de la posición con respecto de Q, pero Q es una variable conocida. La derivada de Q con respecto de la derivada de Q va a ser 1, entonces por eso el K2 es 1. Las masas son las mismas que les había presentado en Working, masa 2, masa 3, masa 4. G lo propuse como 0 porque estamos haciendo un análisis sin gravedad. T2 que habíamos puesto aquí en el Working como 5 newtons metro. Bien, ahora sí, estas hipotenusas son importantes para el análisis de esta fuerza externa que está aquí. ¿Por qué? Porque tenemos que, como se los había mencionado al principio en la práctica, en la presentación, aquí, Q va a ser igual a la fuerza por, bueno, a la fuerza por un coeficiente de velocidad. Ese coeficiente de velocidad va a ser la derivada de la posición con respecto de Q. O sea, vamos a poner la posición en la que está esta fuerza y la vamos a derivar con respecto de Q. Entonces, eh, para este caso, calle 2 va a ser la posición en Y que tiene cada uno de los centros de masa. Por ejemplo, calle 2 es para el eslabón 2, su centro de masa. Calle 3 es para la posición 3, bueno, para la masa 3 y su centro de masa. Calle 4 lo mismo para el eslabón 4 y su centro de masa. KXF va a ser para la posición en X de la fuerza y KYF va a ser para la posición en Y de la fuerza. Bueno, ya derivadas obviamente con respecto de Q respectivamente. Bien, en este caso, si se dan cuenta, esta parte de aquí, bueno, F1 va a ser igual a a, a la variable generalizada de la fuerza Q, que era la fuerza por su coeficiente de velocidad. Para este caso, por ejemplo, T2 es el torque 2 de este motor,
que es una variable conocida, K2, como ya lo habíamos visto, es 1. K4 son los coeficientes de velocidad principales que habíamos calculado en esta parte, K4 y K3. Para las fuerzas externas, estos coeficientes de velocidad que tenemos aquí se llaman coeficientes de velocidad secundarios, dado que involucran a los primarios, como podemos ver aquí K3, K4, K3, K4, aquí está K2, no lo puse porque pues es 1, entonces no tendría caso ponerlo, pero aquí va K2, o sea, involucra a los principales. Bien, para el primer caso, donde no ocupamos la gravedad, toda esta parte de aquí va a ser 0 y nuestro análisis se va a reducir a θ2 por cada 2 más θ4 por cada 4 más 10 por kxf menos 5 por kyf. Ok, si lo resolvemos en una nueva, vamos a guardar la solución en una nueva variable llamada sol2 y resolvemos con sol. Nuestra incógnita va a ser θ4. Y bien, aquí nos va a marcar la solución que es esta. Este va a ser el valor del torque 4 de este motor. Bien, ahora vamos a validarlo en Working. Vamos a asegurarnos de que, ok, el paso de integración es el correcto. En Word, como es un caso sin gravedad, le vamos a poner que no usamos la gravedad y vamos a poner el valor del torque, que son 14.4762. Y vamos a validar que el sistema quede en equilibrio. Vamos a correr el working. Vamos a esperar que el tiempo sea mayor a 1. En este caso ya pasó de un segundo y como podemos observar el sistema no se ha movido. 5. Y bien, vamos a parar ahí la simulación. Ahí. Ok, entonces este torque es una solución correcta. Pero para la segunda parte, donde ya hacemos un análisis con gravedad, las cosas van a cambiar un poco porque ahora sí necesitamos eh, los coeficientes calle 2, calle 3 y calle 4 para poder hacer el análisis. Son exactamente los mismos que vimos en la primera parte, que es la posición, calle 3 es la posición de la masa derivada con respecto de Q. Hay que tener cuidado en hacer regla de la cadena porque muchas veces se nos olvida un poco hacer regla de la cadena. Entonces, si damos solución a este sistema, nos va a arrojar una nueva solución que va a compensar todas las fuerzas que se están desarrollando en cada uno de los centros de masa más la fuerza externa. Miren, vamos a cambiar los valores. Ahora sí hay que prender la gravedad. Bien, ahora vamos a prender la gravedad vertical, 9.81 metros sobre segundos. Ok, es un valor correcto, es el mismo que tenemos aquí, como pueden observar. Vamos a cambiar entonces el valor del torque. En este caso nos dio un valor de 50.41, 50.41, 49. Bien, ya está aquí el valor del torque. Corramos la simulación. Ya pasó un segundo y a partir de más o menos el segundo 1.5 es cuando empieza a haber variación, pero pasando un segundo pues ya es una validación válida. Bueno, ya es una solución válida. Bien, compañeros, pues por mi parte sería todo. Adjunto los archivos. Espero que les haya servido de ayuda.
Gracias por su atención.